Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de hidrostática uno. Bien, el índice de lo que se va a de lo que se va a ver durante esta sesión es los estados de la materia, qué es un fluido. También vamos a ver la presión ejercida en los fluidos, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje, y vamos a hablar también sobre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión en los fluidos. Bien, vamos a primero definir los estados de la materia. Lo hemos dividido en dos partes. Por un lado tenemos a los estados de la materia fundamentales y por el otro lado a los particulares. En los fundamentales encontramos a los de toda la vida, los que lo sabemos desde niños: sólido, líquido, gaseoso, y el cuarto, que es el plasmático. Y en los particulares, que se van a agregar dos nuevos, sería el estado coloidal y el radiante. Ahora, el estado sólido, bueno, como ya conocemos, aquí las partículas de la sustancia van a estar muy juntas y organizadas, tal como se puede apreciar en la imagen. Así que van a tener poca movilidad, y un ejemplo característico de este estado sería el hielo. En el caso del estado líquido, aquí las partículas van a estar un poco más separadas que en el sólido, y van a tener la propiedad de que se van a poder deslizar unas sobre otras. Por eso es que el estado líquido es el que toma la forma del recipiente que lo contiene. Tiene la propiedad de que entre sí sus partículas se van a deslizar unas sobre otras. Y un ejemplo característico, ahí tenemos al agua. En el caso del gas, aquí las partículas van a estar muy separadas y se van a tratar de mover libremente, se van a querer expandir. Van a tratar de ocupar todo el espacio disponible. Si es que están dentro de un recipiente, van a tratar de ocupar, toman el volumen del recipiente que lo contiene. Y un ejemplo es el vapor de agua. Ahora, el estado de la materia plasmático se refiere al estado gaseoso. Primero empieza como estado gaseoso, pero cuando es calentado a temperaturas muy altas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un gas se calienta a temperaturas muy altas, este gas va a perder sus electrones, entonces va a quedar ionizado y se va a cargar. Entonces, este es un gas a altas temperaturas que va a estar ionizado, o sea, en sus átomos, y va a tener cargas positivas, negativas. Esto lo hace a este estado de la materia un excelente conductor de la electricidad, y lo podemos encontrar en el Sol y las estrellas, y por cierto, alrededor de todo el universo, ¿no? En las nebulosas y todo el espacio interestelar. Por ello, el estado plasmático sería el más abundante que encontramos en todo el mundo, ¿no? A nivel general, el plasmático es el estado de la materia más abundante. Ahora, en los estados particulares tenemos el coloidal. El coloidal, vamos a hablar aquí eh, va a ser un estado entre una mezcla homogénea, como vemos acá, y una mezcla heterogénea, como la que vemos en la parte de acá. En sí está considerado como una mezcla heterogénea. Va a tener partículas muy pequeñas de una sustancia que se conoce como la fase dispersa, y se van a colocar sobre la fase dispersante, que es la de mayor proporción. Entonces va a ser la fase dispersante va a ser como el todo, y la fase dispersa va a ser las pequeñas partículas que van a ser ingresadas en ese todo, ¿no? La fase dispersa va a ser una parte pequeña, y la fase dispersante va a ser el todo. Entonces, estas partículas no son tan pequeñas como para que se disuelvan como la sal en el agua, ¿no? Y se hagan una mezcla homogénea, ni tampoco son esas partículas tan grandes para que se sedimenten y se caigan al fondo sin disolverse, ¿no? Sino que se forma esta especie por eso se le conoce como coloide, ¿no? Que tiene unas partículas pequeñas que van entre 1 nanómetro a 1000 nanómetros. Y bueno, ejemplos que tenemos de este estado de la materia sería, por ejemplo, la leche o la gelatina o el humo. Son ejemplos de coloides, ¿no? Son fluidos, ¿no? O la fase dispersante, que va a tener pequeñas partículas que a veces no son perceptibles, pero están ahí, ¿no? En el caso de la leche, en el caso de la gelatina, el jarabe, el humo, se conocen como coloides. Y por último, el radiante, ¿no? Aquí fácilmente lo podemos deducir. Se trata de la radiación electromagnética, ya sea la luz,
o las ondas de calor, ¿no? Aquí en este caso un ejemplo puede ser la luz que tenemos, la luz visible o la luz ultravioleta o la luz infrarroja, ¿no? Esos rayos de luz que viajan, esos, algunos no pueden ser visibles, como los ultravioleta y los infrarrojos, forman parte del estado de la materia radiante. Ahora pasamos a la teoría del fluido como único estado. Esta es una teoría que nos dice, como vemos ahí, que no existe el sólido en el universo, que no existe nada continuo y todo es discreto, de que no hay líneas rectas y que no van a existir las superficies. ¿Qué es lo que lo que nos quiere decir esto? Es de que nuestro planeta, como tiene una abundante cantidad de agua y gases, ¿no? Como el océano que es inmenso y los gases también nuestra atmósfera, y ambos son considerados fluidos. Pero ¿qué nos quiere decir la parte en que no existe el sólido y que todo es fluido? Esto nos quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos un glaciar a la distancia, ¿no? Y lo vemos como una roca, ¿no? Lo vemos algo sólido, pero en realidad si es que nos acercamos, sabemos de que esto está en constante movimiento. Con el pasar de los años, eso no se queda de la misma forma, sino fluye. Puede fluir la forma, puede cambiar el volumen y eso varía. Entonces, eso es a lo que se refiere de que no existe el sólido en realidad, sino que nosotros lo percibimos de esa manera por la escala a la que lo vemos, pero en realidad si nosotros lo vemos bajo un microscopio, esas moléculas del glaciar siempre van a estar en movimiento, por más que sea sólido. Como mencioné en clases pasadas, el estado sólido, así esté a muy bajas temperaturas, va a presentar, sus partículas van a presentar movimiento en forma de vibración y van a tener energía cinética, ¿no? Entonces la teoría del fluido que nos indica que no existiría el estado sólido, sino que todo sería fluido. También en la parte que dice que no existe nada continuo, todo discreto, como nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, si partimos una barra de chocolate, caen las migajas, ¿no? Y lo podemos hacer cada vez más pequeño, más pequeño. Eso quiere decir que, que es continuo, pero en realidad nosotros ya conocemos con los avances ahora de la ciencia de que en realidad hay partes de la materia que ya no se pueden dividir en porciones más pequeñas. Un ejemplo podría ser la luz, ¿no? La luz está formada en su mínima unidad que serían los fotones, ¿no? Y no se puede dividir ya más allá del fotón, no puede existir medio fotón. Entonces, la teoría del fluido como único estado nos dice que no existe nada continuo, sino todo sería discreto. Continuo quiere decir que se puede subdividir infinitamente, ¿no? Y discreto es el antónimo, ¿no? Quiere decir que tiene una unidad mínima que ya sería indivisible. Lo otro de que no hay líneas rectas y no existen superficies, de que en el mundo real, a una escala más pequeña, como mencioné, si lo vemos a un microscopio, no hay nada que sea completamente recto. Incluso si hacemos un trazo con un lápiz y lo vemos al microscopio, este va a tener desviaciones. Y si aumentamos incluso más para poder ver a niveles de microscópico, vamos a ver de que esa línea recta está formada en realidad por puntos, ¿no? Entonces, eso nos indica la teoría del fluido de que no existiría líneas rectas y tampoco las superficies, ¿no? Porque todo está influenciado por las curvaturas que tiene el espacio, ¿no? Que todo va a ser granuloso, irregular, sino que nosotros no los percibimos por la escala misma a la que nosotros vemos nuestro entorno, ¿no? También eh, el fluido, un momento, ya. Bien, ahora en el fluido vamos a ver de que el fluido es el tipo de materia, como su mismo nombre lo dice, que puede fluir, o sea, que se puede desplazar. Como ya hemos mencionado también en otras sesiones, este fluido, los fluidos que son los gases, los líquidos y también el plasma, ¿no? Todo lo que está en estado plasmático, van a viajar desde una zona de alta presión a una zona de menor presión. Bien, ahora vamos a hablar acá. Me olvidé mencionar, por ejemplo, aquí cuando vemos un aerosol, este aerosol tiene gas contenido adentro, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo de por qué cuando tú presionas la boquilla, no es que el aire es expulsado, no es pulverizado y sale hacia la atmósfera. ¿Por qué sucede esto? Porque adentro del el contenedor está a una elevada presión, mientras que afuera
en la atmósfera es una presión menor a la que está dentro. Entonces, eso permite de que cuando nosotros presionamos aquí la boquilla, que fluya el aire contenido de una mayor presión adentro hacia afuera a una menor presión. Si esto fuera de otra manera, o sea, si es que la presión atmosférica fuera mayor, así presionáramos la boquilla, no fluiría o no saldría pulverizado el gas. Bien, ahora vamos a ver algunas diferencias entre el estado gaseoso y líquido, que son los fluidos que vamos a tratar en esta sesión. Primero, el gas, como se puede inferir, no tiene una forma definida, ¿no? Sino que trata de expandirse lo más que puede y puede tomar la forma del contenedor si es que está dentro de uno. A diferencia del líquido que, como mencioné, no tiene una forma definida, sino que va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. En esta propiedad, ambos son iguales. En el gas, las fuerzas de repulsión van a ser mucho mayores que sus fuerzas de cohesión. Cuando hablo de cohesión, hablo de atracción de las partículas, de las moléculas entre sí. En este caso, van a ser las fuerzas de cohesión de un gas muy débiles, porque como siempre se van a querer expandir, las fuerzas de repulsión, de que se quieren alejar más entre ellas, van a ser mucho más elevadas. Por eso es que las partículas van a estar muy separadas, muy separadas y siempre van a buscar su expansión. No tienen un volumen definido en el caso del gas y el gas va a depender de la presión y la temperatura. También lo hemos tratado cuando hablamos de las leyes de los gases. Por ejemplo, aquí he puesto la ley de Boyle, que hablamos eh, cuando está a una cierta presión un gas dentro de un contenedor, si nosotros aumentamos la presión, ¿no? El volumen disminuye, no se comprime. Pero si nosotros retiramos la presión, disminuimos la presión, se va a expandir más, ¿no? Y aumenta su volumen. Entonces no tiene un volumen definido, sino este, quien manda va a ser la presión y la temperatura, porque de igual manera, si nosotros le ponemos una llama, aumentamos su temperatura, estas moléculas van a coger más energía, ¿no? Van a querer moverse más rápido porque el calor les va a pasar esa energía. Entonces van a querer aumentar su volumen porque se van a querer expandir más. Y de manera contraria, si es que nosotros le bajamos la temperatura, va a perder su energía cinética y ya no se va a querer mover con tanta, ya no se va a querer expandir con tanta energía y eso hace que su volumen se reduzca, ¿no? Por todo eso también se puede inferir de que entonces se puede comprimir y se puede expandir, ¿no? Aquí vemos cómo un gas se puede comprimir cuando le ejercemos presión y cómo se expande cuando le retiramos presión. Estas partículas van a tener una elevada energía cinética, ¿no? Porque siempre van a querer expandirse nuevamente, ¿no? Y fluye, como hemos visto, ¿no? Es un fluido, ¿no? Se desplaza. Y en el estado líquido, como ya mencionamos, no tiene una forma definida, sino toma la forma del recipiente que lo contiene. Aquí las fuerzas de cohesión van a ser solamente un poco, le van a sacar ventaja a las fuerzas de repulsión. Por eso las partículas no van a estar tan separadas como en el caso del estado gaseoso y van a tener un volumen definido. Aquí sí no interviene para nada la presión, no interviene para nada la temperatura, sino va a tener un volumen definido. Aquí en el caso del gas, del líquido, aquí por más que tú le pongas más presión, si tú le pones presión, lo que va a pasar es que el líquido se va a desbordar, se va a salir, ¿no? Entonces el líquido no se puede comprimir con presión y tampoco cuando tú le quitas la presión tampoco aumenta su volumen, no cambia eso, ¿no? Y sus partículas van a tener una poca energía cinética y fluye, ¿no? También se desplaza, ¿no? Aquí he puesto cómo están, por ejemplo, aquí las moléculas. Aquí las moléculas del gas la ven que están un poquito más dispersas, no están un poco más separadas porque siempre buscan su expansión. Y en el caso de acá, del líquido, las fuerzas de cohesión son un poco más elevadas que la fuerza de repulsión, por eso es que están más juntas. Ahora, la hidráulica, ¿no? Es la ciencia que en sí va a estudiar a los líquidos, ¿no? Y se divide en dos principalmente. Tenemos la hidrostática y la hidrodinámica. En esta clase lo que vamos a tratar es la hidrostática, pero es importante establecer diferencias con la hidrodinámica. La hidrostática, vamos a sacar la etimología, hidro, agua y estática sin movimiento. Entonces, la hidrostática se va a encargar del estudio de los fluidos que están en reposo y las fuerzas que los afectan. En este caso, las propiedades físicas del agua que no está en movimiento es lo que se va a tratar.
O sea, el agua no fluye, no está en movimiento, ¿no? El agua está estática. Y en el caso de la hidrodinámica, de igual forma, hidroagua y dinamos movimiento va a ser el estudio de los fluidos en movimiento y las fuerzas que los afectan. Aquí en este caso se va a analizar más las propiedades físicas del agua que se está moviendo, el agua que fluye, tal como su velocidad, como su caudal. Por ejemplo, entonces, si nosotros queremos analizar el flujo sanguíneo, ¿no? Cuán rápido está yendo o cómo cambia de repente la presión de unos capilares que son más pequeños a una arteria que es más grande. Queremos ver esa variación, entonces ahí se usa la hidrodinámica porque estamos analizando un líquido que se está moviendo constantemente. Como es el caso de acá, este es un vaso sanguíneo, no vemos que el área varía, el área por donde ingresa puede ser diferente al área por donde sale. De igual manera, la presión por la que inicia el flujo también puede ser diferente a la presión por la que sale. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia de presión, puede haber una diferencia de área, se analiza también la velocidad, el radio, ¿no? Se ve el área, la región, la sección recta por donde va a pasar el líquido, en este caso la sangre. Todo eso analiza la hidrodinámica. Pero en este caso, como estamos viendo aquí en la hidrostática, esta es una prensa hidráulica, ¿no? Esta es una prensa hidráulica con dos émbolos, un émbolo pequeño y un émbolo con un área más grande. Aquí lo que se va a analizar va a ser las fuerzas solamente, las fuerzas que son ejercidas sobre este líquido que está en reposo, ¿no? Y se va a analizar la presión y la fuerza. No, aquí no vamos a ver nada de velocidad de fluido, ni de caudal, ni diferencias de presión. No. Eso tiene que quedar claro para que no podamos confundir los conceptos de hidrostática e hidrodinámica. Bien, ahora pasando aquí, como hemos visto, vamos a analizar este caso particular de la prensa hidráulica y vamos a comenzar con el concepto de la presión. Entonces, la presión va a ser la fuerza que se va a ejercer por unidad de superficie. Entonces, cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre una superficie, cualquiera que sea, eso se conoce como presión. En este caso, en este ejemplo que ponemos acá, por ejemplo, cuando este clavo, ¿no? Este clavo va a ejercer sobre una superficie, lo apuntamos, y la fuerza que ejercemos sobre esa superficie se conoce como la presión. Ahora, tenemos aquí la fórmula de la presión, ¿no? Que vemos que la presión va a ser igual a fuerza sobre área. Justo las dos unidades que va a tratar, ¿no? Es la fuerza por superficie, entonces la fórmula va a ser fuerza sobre área. Y en este ejemplo lo podemos ver mejor. Aquí, por ejemplo, es la misma caja con el mismo peso, ¿no? Cada una va a tener 100 newton de peso. O sea, por ejemplo, aquí les pueden decir pesa 10 kilogramos, ¿no? Eso va a ser la masa, ¿no? La masa va a ser 10 kilogramos, pero cuando ya trabajamos nosotros con fuerza, tenemos que pasarle a su peso. Recordemos que el peso es la fuerza. En este caso, el peso va a ser 100 newtons, porque es la masa por 10. Si le dicen, por ejemplo, que la masa es 15 kilogramos, para hallar el peso tienes que multiplicarle por 10, nomás que sería la fuerza de gravedad, ¿no? Si es 15 kilogramos la masa, el peso sería 150 newtons, solamente multiplicado por la fuerza de gravedad. Bien, entonces en este caso es el mismo objeto aquí en diferentes posiciones, ¿no? Aquí estamos viendo, son 100 newtons en ambos casos, pero aquí el área que va a ocupar va a ser mayor. Y aquí el área que va a ocupar, como está puesto en posición vertical, va a ser menor. Aquí están los datos señalados. Aquí el área que ocupa es 0,1 metros cuadrados y aquí el área va a ser 0,01 metros cuadrados. Y vamos a ver cómo se altera la presión, ¿no? Si ambos tienen la misma fuerza. Esta fuerza a la que se refiere es el peso. Ambos tienen el mismo peso, pero se está teniendo una diferente área en la que está apoyado y esto va a resultar en una diferente presión. Y lo vamos a analizar aquí con esta fórmula de que la presión es igual a fuerza sobre el área. En el primer caso, donde está acostado la caja, no tenemos primero fuerza sobre área, ¿no? Entonces la fuerza que se está ejerciendo es el peso, 100 newtons, sobre el área que vendría a ser 0,1 metros cuadrados. Y esto resulta entonces que la presión que se está ejerciendo en este primer caso son de 1000 pascales, ¿no? O sea, y en el otro caso, en el segundo caso, aquí de nuevo,
fuerza sobre área, la fuerza va a ser la misma, que son 100 newtons, porque el peso no varía, 100 newtons, pero ahora el área es menor. Ahora el área es la décima parte, 0,01 metros cuadrados. Hacemos la división y sale 10.000 pascales. Entonces aquí podemos ver de que en el segundo caso, cuando tiene una menor área, va a ocupar una mayor presión. ¿Por qué sucede esto? Porque en el primer caso, como está acostado, entonces se va a distribuir todo equitativamente. En cambio aquí todo el peso, toda esta masa va a estar acostada sobre un solo punto, ¿no? Aquí se va a distribuir equitativamente, aquí va a estar acostada en una sola columna, en un solo punto. Entonces eso va a significar también una mayor presión. Y sacando esto de acá, con este ejemplo, podemos entonces ver de que que la presión va a ser indirectamente proporcional al área. No, indirectamente proporcional significa de que si la presión aumenta, significa que el área ha disminuido. Y si la presión disminuye, quiere decir de que el área de contacto es mayor, como en este caso. Un área mayor, una menor presión. Un área, un área mayor, una menor presión. Acá un área menor, la presión va a aumentar. ¿No? ¿Y por qué en pascales? ¿No? Sabemos que aquí la fuerza está en newtons y el área está en metros cuadrados. ¿No? En el Sistema Internacional de Unidades, para no estar diciendo todo el tiempo newton sobre metros cuadrados, aunque también se puede decir newton por fuerza y metros cuadrados por el área, está ya es estandarizado en el Sistema Internacional de Unidades que la unidad de la presión vendría a ser el pascal, ¿no? Que está representado así por la P y la A. Entonces, de acá tenemos que sacar, lo más importante, es de que la presión es inversamente proporcional al área. O sea, es a la inversa. Si uno aumenta, el otro va a tener que disminuir. Bien, ahora pasamos a las presiones en fluidos. Aquí vamos a analizar primero cómo es la presión de un gas, la presión atmosférica y la presión de un líquido en reposo. No recordemos que los fluidos son tanto gases como líquidos, entonces vamos a analizar tanto gases como líquidos. En la presión de un gas se refiere a la fuerza de impacto por medio de las moléculas sobre la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Es la fuerza que esas moléculas de gas van a ejercer sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Ahí he puesto de ejemplo un globo con aire, ¿no? Entonces, este aire adentro del globo va a ejercer una fuerza, una presión sobre la superficie de este globo. Entonces, eso vendría a ser la presión de un gas, del gas que tiene adentro, ¿no? La presión atmosférica en este caso, como aquí estamos viendo, el planeta Tierra es la fuerza que ejerce la columna de aire, ¿no? Sobre la superficie en la que nos encontramos nosotros. Es la masa de aire que va a rodear la Tierra y que va a ejercer una presión sobre la superficie en la que nos encontramos nosotros. Aquí va a depender de la gravedad, aunque la gravedad la aproximamos a 10. Y la presión del líquido en reposo. Aquí se hace énfasis de que tiene que ser en reposo porque estamos analizando la hidrostática, ¿no? Y es el peso de la columna de líquido sobre el área de la base. Entonces, de igual manera, aquí lo que tenemos que ver, por ejemplo, en la presión de un gas, estamos analizando la fuerza que va a ejercer este gas sobre las paredes. La presión de un líquido, estamos analizando la fuerza que va a ejercer este líquido sobre las paredes. Y la presión atmosférica es la fuerza que ejerce este gas que rodea el planeta Tierra sobre la superficie en la que nos encontramos nosotros. Ahora vamos a ampliar un poco más sobre la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica ya la hemos tratado también en sesiones pasadas, pero vamos a hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, en una columna corta, como se puede ver en la altura, es una columna corta porque hay una menor distancia desde la atmósfera hasta la superficie que estamos. Entonces, cuando hay una columna corta, no es significativo, pues no presiona tanto. Entonces, pero en cambio, cuando nos encontramos al nivel del mar, vamos a cargar con una columna más grande, una columna más densa. Toda la presión del aire va a caer sobre nuestra cabeza. Entonces, se puede, este, se puede deducir de que una columna grande va a ejercer una presión significativa, ¿no? Por eso es que aquí en la parte de acá, en la costa, vamos a nosotros sentir una mayor densidad de aire. No nos va a faltar el oxígeno, sino el oxígeno va a ser más denso respecto al aire que nosotros respiramos en la costa. En cambio, en la sierra va a haber una menor densidad porque van a faltar las moléculas como la columna es corta, entonces no va a haber la suficiente cantidad
de oxígeno como vamos a encontrar a una distancia, a una altura a nivel del mar. Entonces va a haber una menor presión atmosférica, en este caso en la altura, y cuando estamos a nivel del mar, la presión atmosférica va a ser mayor, porque cargamos con toda la columna de aire, particularmente de oxígeno, ¿no? Y aquí, para no olvidar la regla de conversión de que tenemos de que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, que equivalen a una atmósfera, y esto equivale a 101,3 kilopascales. No, cuando nos hablan siempre de presión atmosférica, que esto, cuando hacen preguntas, más que todo estas preguntas son para relacionar o de verdadero y falso, nos pueden preguntar, cuando estamos en la sierra, se evidencia una mayor presión o una menor presión. Entonces nosotros ahí tenemos que analizar, cuando estamos nosotros en altura, vamos a cargar con una columna corta de aire. Entonces va a haber una menor presión. Y cuando estamos nosotros en la costa, cargamos con toda una columnota de aire. Entonces sobre nuestra cabeza va a haber una mayor presión atmosférica, ¿no? Y la densidad también. Si cargamos con más, el oxígeno va a estar más denso. Si cargamos con menos, va a haber menos densidad, ¿no? No va a estar tan concentrado el oxígeno. Por eso es que en la altura nos sentimos que nos falta. Entonces, aquí podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué puede pasar si un paciente hipertenso, nos puede venir un caso, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, que es hipertenso y anémico, que tiene la hemoglobina, eh, pongámosle de 8, ¿qué puede pasar con este paciente en la altura? ¿No? Recordemos que ya la hipertensión significa de que ya hay el corazón ya está trabajando de sobremanera, ¿no? Y está haciendo un esfuerzo extra, ya está trabajando más de lo que debería. O sea, ya hay un cansancio por parte de ahí del corazón. Y aparte de que tiene la hemoglobina baja, o sea, esta persona ya conduce menos oxígeno de una persona normal. Y si se va a un lugar donde todavía hay menos oxígeno, va a sobreexplotar su cuerpo a capacidades a las que no está preparado, ¿no? Y podemos nosotros elevar aún más esta presión y podemos causarle un daño a la persona, ¿no? Entonces, para las personas que son hipertensas, por eso no se recomienda, ¿no? O que tengan un buen suministro de oxígeno si es que van a un lugar alto, ¿no? O no es recomendable de que vayan entonces a lugares altos, porque se hace un sobreesfuerzo al cuerpo si es que son hipertensos, ¿no? Porque si eres encima anémico, ya tu cuerpo conduce menos oxígeno del que debería. Y, cuando vas a un lugar de menos oxígeno aún, el cuerpo va a tratar de compensar esa falta de oxígeno trabajando extra, que puede ser contraproducente para nuestro organismo. Ahora, la presión de líquido en reposo. Aquí la presión va a depender del peso, la densidad y la altura. En este caso vamos a ver de que hay una fórmula, ¿no? De que el peso va a ser igual a la multiplicación de la densidad de este líquido por la fuerza de la gravedad por la altura que va a tener este líquido, ¿no? Entonces aquí nos puede venir un ejemplo, ¿no? La gravedad ya sabemos que es 10, ¿no? Este va a ser el peso, ¿no? Esta va a ser la densidad del líquido, que es un dato ya estandarizado, ¿no? Y la altura que va a tener este líquido, ¿no? Aquí vamos a ver, nosotros hemos analizado ya esta fórmula, y esta es la fórmula de la que tenemos que aprendernos, porque de esta fórmula se puede llegar a esta fórmula. Aquí lo vamos a ver. Bien, entonces aquí, esta es la fórmula que hemos aprendido, que presión es igual a fuerza sobre área. En este caso, como hemos visto, la fuerza, en muchos casos se va a tener que sustituir por el peso, ¿no? Y hemos visto que el peso, como les mencioné, es la masa por la gravedad. Entonces, si se va a sustituir de igual manera el peso por la masa, sería la masa por la gravedad. Entonces, tenemos aquí que presión es igual a masa por gravedad sobre área. Y aquí estamos viendo de que la masa va a ser igual, la masa es igual a la densidad por volumen. Entonces aquí lo que vamos a hacer, eh, de aquí se ha sacado, por ejemplo, nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces hemos despejado la masa y tenemos que densidad sobre volumen es lo que queda. Nos despejamos la masa y queda densidad sobre volumen. Entonces ya no colocamos la m, sino vamos a colocar densidad por volumen por la gravedad sobre el área.
Entonces aquí a lo que vamos a hacer ahora es que el volumen que estamos viendo, que vimos acá, el volumen lo vamos a dividir, como hemos visto nosotros cuando llamamos de los cubos, así el volumen, es el área de la base por la altura. Entonces lo que vamos a hacer aquí, de igual manera vamos a cambiar el volumen por área de la base por la altura. Entonces ahora tenemos densidad por área, por altura, por la gravedad sobre el área y simplificamos, ¿no? Área se va y nos queda la misma fórmula que ya hemos, esta fórmula que hemos aprendido, ¿no? Densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. Esta es una forma un poco más complicada si es que en todo caso no recuerdan la fórmula de la presión del líquido en reposo. Bien, ahora vamos a pasar al principio de Pascal. El principio de Pascal nos va a decir de que un cambio de presión aplicado a un fluido incompresible y encerrado se va a transmitir sin disminuir la presión a todos los puntos del fluido y a todas las paredes del recipiente que lo contiene por igual, sin importar cuántos puntos tenga. Nos vamos a explicarlo de una manera más sencilla. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un contenedor y tenemos los puntos A, B y C. ¿No? Aquí en este caso, ¿en qué punto se va a ejercer mayor presión? En los tres puntos va a tener la mayor presión. Eso es que nos dice el principio de Pascal. Y si le aplicamos una fuerza, ¿no? Si le aplicamos una fuerza, la presión, ¿qué va a suceder con la presión? Se va a alterar la presión va a entrar en al líquido y se va a distribuir equitativamente a todas las paredes, a todos los puntos que tenga el contenedor. ¿No? Entonces, en estos tres puntos se va a mantener la presión y si aplicamos una fuerza, se aumenta la presión para todos los puntos, para toda la superficie. ¿No? Así hayan 5 o 6 puntos y se aumenten los puntos que señalan, la presión se mantiene constante. Los cambios de la presión se van a transmitir igualmente en todas las direcciones, se van a transmitir de igual manera para todas las partes del fluido. En este caso vamos a ver, por ejemplo, esta es una prensa hidráulica y siempre vamos a obtener de que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Entonces, el émbolo, la presión que va a pasar, que va a suceder en el émbolo pequeño tiene que ser igual a la presión que sucede en el émbolo grande. ¿Y cómo lo tenemos así? Sacando esta relación. Ya tenemos que tener grabado de que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, simplemente reemplazamos. La presión 1 va a ser igual a fuerza 1, la fuerza ejercida en este émbolo, sobre el área 1, o sea, el área de este émbolo, ¿no? Los datos entonces que vamos a utilizar va a ser la fuerza ejercida sobre el émbolo pequeño y el área de este émbolo pequeño. Y de igual manera, para el émbolo grande, ¿no? Es fuerza 2 sobre área 2, la fuerza que vamos a ejercer sobre el émbolo grande entre el área de este émbolo grande. Y aquí tenemos un ejemplo práctico para que nos quede claro el principio de Pascal. Este es un ejemplo que nos puede venir, ¿no? Un émbolo pequeño de una prensa hidráulica tiene un área de sección transversal. Cuando nos dice sección transversal, ya nos está dando el área, ya no tenemos que hallar nada, ¿no? Este es el área 1 sería 5 centímetros cuadrados. Y el de su émbolo grande, o sea, el área, va a ser 400 centímetros cuadrados. Entonces aquí tenemos el área 1, 5 centímetros cuadrados, y el área 2, 400 centímetros cuadrados. Nos preguntan, ¿qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño de la prensa hidráulica para que levante una carga de 1500 newtons? Entonces nos está diciendo que esta fuerza de acá, se ha colocado este camión, no se ha colocado este camión y este camión está ejerciendo una fuerza de 1500 newtons. Entonces está preguntando por la fuerza 1. ¿Cuánto de fuerza tiene que haber acá? ¿Cuánto de fuerza tiene que haber acá para que levante al otro émbolo? O sea, para que cargue estos 1500 newtons. Entonces la incógnita va a ser la fuerza 1, ¿no? Porque la fuerza 2 ya nos la da, ya la tenemos, 1500 newtons. Entonces simplemente nosotros sacamos esta comparación, la tenemos que hacer. Presión 1 va a ser igual a presión 2 y de ahí ya sacamos nuestros datos. Entonces tenemos que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿no? Y simplemente vamos a reemplazar los datos. Aquí sería fuerza 1 entre 5, que sería el área 1, es igual a 1500 newtons, ¿no? Sobre 400 centímetros cuadrados, que vendría a ser el área 2. ¿No? Nosotros hacemos simplemente
esta división y pasamos a multiplicar el 5 y tendríamos que la fuerza uno es 187,5. ¿No? Es simplemente una proporción, ¿no? Una proporción y reemplazamos los datos. Quisiera saber si es que este problema se comprendió o le explico nuevamente. Sí, se comprendió. Ok, ok, Siempre pasamos. se utiliza esa fórmula, ¿verdad? Sí, siempre se utiliza esa fórmula. Si le hablan de una prensa hidráulica, de que en un émbolo, el émbolo grande tiene que cargar un objeto, entonces sí, se utiliza esa fórmula, es una proporción. Émbolo uno con émbolo 2 se equiparan las dos, porque las dos presiones tienen que ser iguales. Entonces sí, siempre se va a usar esa fórmula. Bien. Eh, Ahora pasamos al principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? De que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido va a experimentar un empuje vertical hacia arriba, que también es conocido como fuerza de flotación, y que esta fuerza de flotación, este empuje, va a ser igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que todo cuerpo sumergido en un fluido va a experimentar un empuje, una fuerza hacia arriba, y esta fuerza va a ser igual a la proporción de, a la proporción del objeto que ha ingresado en el líquido, ¿no? Entonces, vamos a ver tres casos aquí, porque a veces no entra todo, ¿no? A veces se queda flotando a la mitad, a veces se queda o se hunde todo, a veces no flota completamente. Entonces, vamos a ver. eh, cuando acá nos habla el líquido que desplaza, no, porque vamos a ver un ejemplo práctico. Cuando nosotros entramos en una tina, en una bañera con agua, ¿no? Entonces cuando nosotros metemos de repente un brazo, esa agua, si está al tope, rebalsa, ¿no? Entonces el volumen que nosotros ingresamos, que en este caso sería nuestro brazo, va a ser igual al volumen que se cae. El volumen va a ser igual, pero el peso que nosotros estamos haciendo, el peso que estamos ingresando, va a ser igual a la fuerza de empuje que nosotros vamos a recibir por parte del agua. El agua es como que nos sostiene, como lo que nos quiere levantar. Entonces, por eso es que nos dice de que va a ser igual el empuje al peso del fluido que el cuerpo desplaza, no al líquido que mueve. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si metemos un litro, un cubo de un litro en una tina, lo que va a desalojar exactamente también va a ser un litro. Entonces, tú metes un cubo de un litro a una tina y lo que se va a mover, lo que se va a desalojar, lo que se va a caer, también va a ser exactamente el volumen de un litro. ¿Por qué? Porque esta agua va a querer recuperar el espacio que tú le has quitado, ¿no? Entonces, por eso es que el agua va a querer empujar el objeto hacia arriba, y esta fuerza va a ser igual al peso del agua que se ha caído, que has desalojado. Si tú saltaste 1 kilogramo de agua, ¿no? Entonces el agua te va a empujar igualmente con 10 newtons en este caso, ¿no? 1 kilogramo, 10 newtons. Si tú desalojaste 10 newtons, el agua te va a empujar con 10 newtons igualmente. Eh, en este caso vamos a ver tres situaciones. Por ejemplo, el peso. ¿Qué pasa cuando el peso va a superar a la fuerza de empuje? Entonces, si el peso es mayor, ya la fuerza de empuje, por más que quiera empujarle, no va a ser suficiente para hacer que el objeto flote. Entonces, lo que pasa es que se hunde. En el segundo caso, ahora, ¿qué va a pasar? Que la fuerza de empuje va a ser superior, muy superior al peso. Entonces, cuando la fuerza de empuje, la fuerza del agua para afuera, va a ser mayor que el peso, aquí lo que sucede es que el objeto se queda flotando, completamente queda flotando. Y cuando están equiparados, o sea que el peso va a ser igual al empuje, aquí en este caso se va a quedar equilibrado, ¿no? Dentro del fluido. Y si podemos apreciar bien, ustedes se dan cuenta, en este caso, aquí al ras, esto es lo que está, el volumen normal. Pero ¿qué pasa si es que se hunde el objeto? Si ustedes se dan cuenta, el volumen desplazado es esto que aumenta. Este es el volumen desplazado. Entonces nosotros ahí podemos decir de que el volumen de esta pelota va a ser igual a este volumen extra, que es lo que ha subido el agua, ¿no? Entonces ahí ya podemos, por ejemplo, nos pueden decir, haya el volumen de la pelota. Y el volumen de la pelota
va a ser este volumen desplazado, esta cantidad de volumen que sube, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer en ese caso sería hallar el volumen de este pequeño cilindro, ¿no? Porque viene a ser un pequeño cilindro de agua, ¿no? Y nosotros ya tenemos esta altura, que es lo que ha aumentado, que es lo que ha subido respecto a este punto, que es su punto inicial. Esto es lo que ha subido. Tenemos que hallar solamente el área de la base por la altura, y es porque eso es el volumen del cilindro, y este volumen del cilindro sería igual al volumen de esta pelota, ¿no? Y para hallar esta fuerza de empuje, recordemos que la fuerza de empuje no va a ser igual a todo el peso del objeto, ¿no? Sino solamente a lo que se sumerge, ¿no? Por eso aquí está señalado lo de rojito, que es el empuje va a ser igual al peso de lo que se sumerge en el líquido, de lo que está sumergido. Entonces el empuje va a ser igual, aquí como estamos viendo, el peso se divide en masa, ¿no? El peso es masa por gravedad. Entonces la masa del líquido que se ha sumergido por la gravedad y la masa, como hemos visto, que densidad es igual a masa sobre volumen, despejamos la masa y queda densidad por volumen por la gravedad. Todo esto es del líquido sumergido, ¿no? Del volumen sumergido y del líquido desplazado. Esa es la densidad del líquido, que eso es dato ya que nos tienen que dar, o en el caso del agua ya lo tenemos que aprender como está acá. Entonces vamos a ver aquí la fórmula, sería la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Esa sería la fórmula que también la tenemos que aprender, es la fuerza del empuje, cómo hallar el empuje. Aquí esta letra griega que se llama ρ va a indicar la densidad del fluido. Por ejemplo, la densidad del agua, que es algo muy común, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que se puede referenciar a 10 metros sobre segundo cuadrado, y el volumen es el volumen del objeto que va a estar debajo, solamente la parte que está debajo. Si está todo, entonces trabajamos con todo el volumen. Si el problema indica solamente la mitad se ha sumergido, entonces le sacamos la mitad. O si nos dice solamente la tercera parte es lo que está sumergido, trabajamos con la tercera parte. No, entonces, no el volumen de todo el cuerpo es lo que se va a trabajar, sino solamente en la parte que está sumergida. Mm, bien. Eh, Ya, continuamos, ¿no? Tenemos el principio de Arquímedes. Aquí vamos a hacer un ejemplo práctico de una pelota, ¿no? Imagina que tenemos una pelota de plástico que va a ocupar un volumen de 0,005 metros cúbicos, ¿no? Que esto es 5 litros, sino que le hemos pasado a metros cúbicos y está completamente sumergida en el agua. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, aquí esta pelota no está sumergida completamente, sino a la mitad. Pero el problema nos dice que se sumerge completamente, o sea, vamos a trabajar con todo este volumen, con todo el de la pelota. No tenemos que dividir ni la tercera parte ni nada porque se está trabajando. Toda la pelota es la que va a ingresar dentro del agua, entonces se trabaja con todo lo que nos dan. Acá los datos que la densidad del agua que ya dije es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad la tenemos como 10 metros sobre segundo cuadrado y el volumen sumergido, aunque siempre es el volumen sumergido, pero como se sumerge todo, trabajamos con todo el volumen de la pelota, que sería 0,005 metros cúbicos, porque toda la pelota se encuentra bajo el agua. No, si nos dicen que solamente la mitad de la pelota está dentro del agua y la otra mitad está flotando, entonces sacamos la mitad acá. De 0,05 entre 2 sería 0,025 metros cúbicos, ¿no? Y así simplemente seguimos trabajando con la fórmula y reemplazamos. Simplemente vamos a sustituir los valores que encontramos aquí, ¿no? Densidad, que tenemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad a 10 y el volumen sumergido, en este caso sería todo, 0,005 metros cúbicos, ¿no? Y multiplicamos esos tres y nos queda 50 newtons. Entonces la fuerza de empuje que va a ejercer el agua sobre esta pelota va a ser 50 newtons. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Si la pelota pesa más de 50 newtons, entonces, por ejemplo, pesa 60 newtons, se va a hundir, ¿no? Y si la pelota pesa menos de 50 newtons, por ejemplo, pesa 40 newtons, flota, ¿no? Porque estos 50 newtons son los necesarios, los que están utilizando para que la pelota quede, para que la pelota quede completamente sumergida. Entonces, si la pelota pesa menos de 50, lo que va a pasar es que va a flotar. Y si la pelota pesa más de 50, se va a llegar a hundir, o sea, sigue hundiéndose, ¿no? De 50 para arriba se sigue hundiendo y de 50 para abajo menos. Entonces lo que va a pasar es que va a comenzar a salir poco por poco hasta que quede completamente afuera, ¿no? Todo el volumen de la pelota.
¿Se entendió este ejemplo o lo explico nuevamente? Eh, Tengo una pregunta. Con respecto al volumen de la pelota que se sumerge, ¿sería igual al volumen que se subiría debido al agua cuando se cae la pelota? Sí, ujú, O, exactamente. Sería igual. Como en este caso. Por ejemplo, aquí la pelota no altera para nada el volumen de líquido. Pero si dice que la pelota se sumerge completamente, entonces este volumen cambia. Esta partecita de aquí que ha aumentado de líquido, que acá está originalmente, lo que aumenta, esto de acá, sería el volumen de la pelota. Entonces eso es igual, ¿no? Así se puede hallar también el volumen de la pelota. Es lo que aumenta. sería el El mismo vol- valor entonces. sí, sería el mismo valor. Sí. Ujú. Ah, ok. Una Gracias. consulta. En el ejemplo que pusiste ahí, cuando dice que está completamente sumergido en el agua, entonces el peso vendría a ser mayor que la fuerza de empuje o ambos estarían en equilibrio. O tienen que decirme el problema que choca con con la superficie para decir que el peso es mayor que el empuje. No, bueno, aquí el problema no nos especifica, pero si es que dice que está completamente sumergido, puede ser en este caso, puede ser en este caso. O sea, habla de los dos casos, pero de igual manera, este, no especifica, pero cuando dicen que está completamente sumergida, solamente se aplica igualito la fórmula, pero eso no tiene como mayor repercusión en el problema, ¿no? Ahí está bien, sino como en teoría creo que había un examen que justamente de una pregunta similar y de ahí decía si era mayor o menor, entonces justo por eso preguntaba. Ah, ya. No, bueno, en este caso, en este problema en particular, no afecta si si está en equilibrio, o sea, si la pelota está en equilibrio en el volumen del líquido, o si ha llegado al fondo o está pegado a la superficie, pero si tienes el problema, lo envías y podemos trabajarlo, ¿no? O la siguiente sesión lo puedo resolver para que todos también puedan comprender ese problema. Está bien, Ah, gracias. ok. eh, entonces, eh, para mencionar aquí solamente, los globos de helio funcionan la misma manera, funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque el helio es menos denso que el aire que está afuera. Entonces, lo que nos quiere decir esto, el aire ahora, para poder entenderlo mejor, el aire que está afuera vamos a verlo como si fuera agua, ¿no? Entonces, al helio ser un líquido menos pesado, entonces el aire de afuera es el que va a ejercer una presión, un empuje, y por eso es que los globos de helio flotan, ¿no? O se van para arriba. Sucede esto, ¿por qué? Porque el aire que está alrededor es más denso, entonces como el helio es menos denso, va a ejercer un empuje hacia el helio y por eso es que lo bota hacia arriba. Es como si la pelota estuviera flotando completamente. El mismo mecanismo tienen los globos de helio, por eso es que siguen flotando y siguen yendo hacia arriba, pero ese es por el empuje que ejerce el aire circundante, ¿no? Bien, aquí vamos a ver una tabla, ¿no? De todos estos casos. Por ejemplo, los globos aerostáticos flotan en el aire. ¿Y qué es lo que lo hace flotar? El aire caliente, ¿no? Porque el aire caliente, igual que el helio, como mencioné, es menos denso. Entonces, como es menos denso, el tipo de empuje que van a recibir es el aire frío circundante. El aire frío circundante va a actuar así como el agua y la pelota de plástico. El aire frío lo va a empujar al globo aerostático, al aire caliente lo va a empujar y esto hace que los globos aerostáticos sigan subiendo, porque el aire caliente pesa menos que el aire frío que desplaza. Entonces, el aire frío, como le quita su espacio, quiere recuperar su espacio y lo que hace es empujar al aire caliente para que siga subiendo. Aquí el globo de helio, como ya mencioné, no, va a flotar por el aire y como el helio es más liviano que el aire circundante, de igual manera va a ser empujado, ¿no? Va a ser empujado hacia arriba. ¿Y cómo funcionan aquí los barcos? En el medio donde va a flotar va a ser el agua. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que el aire que tiene adentro le va a hacer bajar su densidad global. O sea, porque tendría que ser pesado y tendría que hundirse, ¿verdad? Pero como el aire que está adentro lo que va a hacer es le va a reducir la densidad haciéndolo menos denso que el agua. Entonces, como va a ser menos denso que el agua, pero va a mover una gran cantidad de volumen de agua, entonces el agua lo empuja, ¿no? Aunque es pesado,
desplaza bastante agua y este empuje busca compensar o recuperar. El agua quiere recuperar el espacio que se le ha que le ha quitado el barco, entonces por eso lo empuja, ¿no? Y por eso es que el barco se mantiene a flote. Y aquí vamos a ver otras fuerzas de los fluidos. En este caso, esto ya también lo hemos repasado antes. Tenemos la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. La fuerza de cohesión, lo que principalmente estamos viendo es la atracción que tienen las partículas de la misma distancia, de la misma sustancia. Y la adhesión son entre partículas de sustancias diferentes. No, aquí lo que podemos ver, el ejemplo clásico es del agua y del mercurio. Aquí en el caso del agua, como estamos viendo, en el caso del agua, las fuerzas de adhesión, o sea, al vidrio, que es otra sustancia, van a ser más fuertes que la fuerza de cohesión, que las fuerzas entre sí mismas, entre las moléculas. Esto por eso es que el agua se pega más al vidrio que entre sí y forma este menisco que es cóncavo. A diferencia del mercurio, que el mercurio va a tener mayores fuerzas de cohesión, o sea, entre sí se atrae más, se pega más que al vidrio. Por eso es que forma este menisco de esta manera, ¿no? Este menisco que es convexo, ¿no? El agua va a tener fuerzas de adhesión mayores que de cohesión. Por eso es que se adhiere al vidrio y forma esa clase de menisco. Y el mercurio, como tiene la de cohesión eh, mucho mayores que la de adhesión, hace que las moléculas se agrupen más entre sí, ¿no? Y por eso es que se usa también en los termómetros, ¿no? Porque el mercurio no va a mojar al tubo de vidrio, ¿no? Como lo haría el agua, por ejemplo, ¿no? El agua lo mojaría porque se adhiere más al vidrio que entre sí. Pero eh, también otra razón de por qué los termómetros son de mercurio es porque el agua también tiene un menor rango de temperatura, porque como sabemos el agua se mantiene líquida solamente desde los 0 grados, ¿no? Hasta los 100 grados que ya se vuelve completamente gas, luego ya no es líquido. No, en cambio, el mercurio va desde menos 39 grados Celsius hasta 356 grados Celsius, lo que nos da un rango más amplio para poder medir la temperatura mientras se encuentra en estado líquido. Entonces, ¿qué característica particular va a tener el mercurio? Es de que presenta una dilatación uniforme, una coloración brillante que lo hace más visible que el agua y también tiene un rango más amplio de temperatura, ¿no? Ahora, vamos a analizar también la viscosidad y la tensión superficial. Aquí vamos a ver la viscosidad, que es la resistencia a fluir. Cuando nosotros tenemos una mayor temperatura, la viscosidad se reduce. Y los fluidos con menor viscosidad son los gases, ¿no? Aquí, normalmente cuando hablamos de viscosidad, pensamos en líquido, pero los gases también, ¿no? Y los gases, porque también son fluidos. Entonces, y los gases son los fluidos de menor viscosidad porque como vemos siempre tratan de separarse, ¿no? O sea, no tratan de juntarse como en el caso del líquido que tienen un poco más de cohesión entre sus moléculas. Y aquí como lo podemos ver en una afección médica, ¿no? Que se mencionó es la policitemia. ¿Qué ocurre en la policitemia? La policitemia es una afección en la que se produce una cantidad excesiva de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay una mayor cantidad de glóbulos rojos, es como si hubiera una mayor cantidad de partículas en un líquido. Lo llenan tanto, que la sangre se vuelve más viscosa. La sangre es lo que se conoce cuando te dicen, por ejemplo, que tienes la sangre más pesada, ¿no? Y va a ocasionar que haya un flujo lento de la sangre. Y ahora pasamos a lo que se conoce como la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido va a actuar como una membrana elástica. En el caso del agua, lo vemos como una membrana elástica. Esto va a permitir que objetos o insectos que tienen reducido peso se puedan mantener a flote sobre el agua. Por ejemplo, una aguja, un clip o un insecto pequeño, una araña, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Como aquí estamos viendo a la imagen, las moléculas de agua están atraídas. Estas moléculas están atraídas entre sí. Si están en el interior, están atraídas arriba, abajo y a los lados. Pero las que están a la superficie, como no tienen nada arriba, entonces se atraen fuertemente a los costados y hacia abajo. Entonces, por eso es que como están tan atraídas hacia abajo y a los costados, se encapuchan, se forman como una cúpula que es lo que le permite a los insectos poder pararse, ¿no? A los objetos de reducido peso.
Y es lo que sucede también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vaso de agua a tope y le seguimos echando más gotas y más gotas, nosotros vemos que se forma como un disco cóncavo. Aquí es un ejemplo para poder apreciar nosotros ahí la tensión superficial en acción. ¿Qué es lo que sucede? Es que esto va a comportar como una manta elástica que no se va a querer romper, ¿no? Y tiene esa forma de cúpula porque se está atrayendo la fuerza solamente para abajo, ¿no? Todas las partículas de la superficie se atraen a los lados y hacia abajo. Por eso es que agarran esa forma de cúpula y se tensan, se contraen para que las partículas que están sobre ellas puedan pararse con normalidad y no se rompan, no se altere. Y lo que altera esto también la tensión superficial es el detergente, ¿no? El detergente o el jabón rompe la tensión superficial rompe la tensión superficial y permite que, por ejemplo, se hundan los objetos que tiene encima. Y este es un mecanismo también biológico. Es lo que sucede, por ejemplo, en nuestros pulmones, en nuestros alvéolos. Como también se explicó en clases pasadas, cuando nosotros estamos en los 7 meses o a los 9 meses, lo que sucede es que nuestros pulmones no se abren todavía nuestros alvéolos, ¿no? No son capaces todavía de hacer la hematosis, que es el intercambio gaseoso de oxígeno a dióxido de carbono. Lo que se produce a los 7 meses que se empieza a producir es el surfactante pulmonar. Entonces, el surfactante pulmonar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar como un detergente. Entonces, va a romper la tensión superficial que tienen los líquidos dentro de nuestros alvéolos, lo que va a permitir que ese líquido ya no, que ese líquido se pueda liberar y permitir de que se llenen de aire los alvéolos, ¿no? Y podamos respirar. Si no tuviéramos el surfactante pulmonar, se produce lo que conocemos como síndrome de deficiencia de surfactante, que es que no hay como ese detergente para que libere la tensión superficial de los líquidos en los alvéolos y no se va a poder respirar. Va a ocurrir lo que se conoce como una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y también, ¿cómo lo podemos ver nosotros en la práctica? Cómo se rompe la tensión superficial cuando nosotros estamos, por ejemplo, lavando ropa, ¿no? Cuando nosotros lavamos ropa, ¿por qué le echamos el detergente? Porque el detergente rompe la tensión superficial y permite de que el agua se impregne bien sobre la ropa. Entonces, el mismo mecanismo es el que ocurre en nuestros pulmones y en los fluidos, ¿no? Que estamos viendo aquí en esta clase, que rompe la tensión superficial de los líquidos y permite que se pueda liberar para que, en el caso, por ejemplo, de los alvéolos, puedan ser llenados de aire y funcionen correctamente, ¿no? Em, bueno, eso sería todo con la clase de hoy, compañeros. No sé si tienen alguna duda. Tengo una pregunta. Sí, En el caso de tensión superficial, las moléculas que están en la imagen, ¿qué estarían haciendo? claro, estas son Porque las moléculas veo de agua. separadas. Bueno, esa es una representación. En realidad, estas son es tejido líquido, es estado líquido, es agua. Entonces, las moléculas, como mencioné, tienen fuerza de cohesión y tienen fuerza de adhesión. Si bien las fuerzas de adhesión que tienen son más fuertes que la de cohesión, pero igual manera tienen fuerzas de cohesión, o sea, están atraídas entre sí, sino que se han puesto así separadas para señalar de que se atraen una molécula de agua se va a atraer hacia los lados, hacia abajo y hacia arriba en este caso, ¿no? Pero como en este caso en la superficie no tienen para atraerse hacia arriba, se atraen fuertemente hacia los lados formando esa capa, esa cúpula, que es lo que forma la tensión superficial, ¿no? Hacia atraer hacia arriba, pero debido a la tensión superficial, cae como si fuera cóncavo, ¿no? Claro, queda como si fuera cóncavo. Lo que pasa es que como no tiene moléculas arriba, pues como está al límite, entonces si hubiera moléculas arriba, obviamente pasaría lo que acá, ¿no? Entonces no favorecería la tensión superficial, pero como no tiene nada arriba, se contrae fuertemente hacia los lados. Y eso es lo que forma esa manta elástica, ¿no? Que permite a los objetos que floten sobre el agua. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bien. Entonces voy a terminar la grabación.